La verdad nos hace libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Verdad nos hace libres, este espacio de entrevista internacional junto a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo en el área metropolitana de Nueva York, allá desde Cold Spring, nuestro estudio número 3. Además, queremos recordarles que este espacio se difunde a través de los operadores de cable Optimum Altis, allá en los Estados Unidos, llegando a millones de televidentes. Un abrazo a todos ustedes y gracias por permitirnos ser parte de su vida. Hoy tenemos un tema definitivamente muy importante y que principalmente a finales de 2017 e inicios de este 2018 ha estado en boca de entendidos expertos en el asunto nuclear. Vamos a hablar de los cánones de seguridad en armas nucleares. Conozcan el perfil de nuestro invitado. Tom Colina es director de política de PlusShares Foundation. Tiene un título en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cornell. En su vida profesional aportó 25 años de experiencia en Washington, D.C. en materia de armas nucleares, defensa antimisiles y no proliferación al Fondo PlusShares. Ha trabajado extensamente como investigador, analista y defensor para fortalecer los esfuerzos para poner fin a las pruebas nucleares de Estados Unidos, racionalizar los programas antimisiles, extender el Tratado de No Proliferación y asegurar la ratificación por el Senado del nuevo Tratado START, entre otros. Bien, antes de empezar este diálogo, obviamente, demos la bienvenida a Juan Carlos Salcedo desde Nueva York. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo está el clima allá en los Estados Unidos? Bienvenido. Bueno, gusto de saludarlos a toda la audiencia. Roberto, un placer estar nuevamente con ustedes. Acá todavía en medio del invierno, pero disfrutando la nieve y disfrutando lo que se puede hacer los días que uno puede salir de la casa. Bueno, Juan Carlos, hemos escuchado atentamente quién es nuestro invitado, Tom Colina, director de política de PlusShares, esta fundación que tiene un título de Relaciones, además internacionales, en la Universidad de Cornell, y vamos a hablar con él. Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, este último tiempo el tema de tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte, así como el desarrollo de programas nucleares en países como Irán, han despertado nuevo interés sobre las armas nucleares. Sin embargo, mucho de la conversación se ha desarrollado desde una altura de 10.000 metros, vale decir, desde el punto de vista macroestratégico y táctico. En esta oportunidad vamos a enfocar nuestro diálogo de otra manera. Vamos a hablar a nivel de tierra. Hablaremos sobre el día a día de las armas nucleares, su protocolo de preservación, de los pasos necesarios para iniciar o responder un ataque nuclear. Las armas nucleares están en manos de hombres y países imperfectos, y es posible que un error, un cálculo equivocado o una falla en el sistema y protocolo tenga un desenlace catastrófico. Esto no es solo teoría, pero en la práctica, por lo menos una vez el presidente de los Estados Unidos estaba a punto de ser contactado para que dé la orden de activación de misiles nucleares. De la misma manera, por lo menos en 5 oportunidades, por error, se contactó al líder de la Rusia soviética con una alarma de ataque nuclear que era falsa. Para ayudarnos a caminar por este complejo sendero técnico y de política nuclear, hemos invitado a un experto reconocido internacionalmente en temas de reducción, prevención y seguridad nuclear, el director de política de PlusShares Funds, Tom Colina. Incidentalmente, el nombre de la organización se inspira en el pasaje bíblico de Isaías 2:4 que dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alcanzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bienvenido al programa, Tom. Welcome to the program, Tom.
Gracias, es un placer estar acá. Gracias por invitarme. Gracias, empezamos inmediatamente con usted. El arsenal nuclear ha sido altamente reducido desde los años 80. Entiendo que bajamos de 65,000 misiles a solo cerca de 15,000, de los cuales los Estados Unidos posee 7,000 misiles nucleares, todavía en operación. ¿Podría decirnos un poco de cómo se conservan estas armas nucleares y qué cánones de seguridad existen para que estas armas muy mortales estén seguras? Bueno, es una excelente pregunta. Los Estados Unidos al menos tienen procedimientos muy seguros para que nadie que esté autorizado a hacerlo pueda lanzar armas nucleares. Los procedimientos de seguridad son tales que a menos que esté autorizado para hacerlo, probablemente no podrá realizarlo. Pero la pregunta realmente para nosotros en los Estados Unidos ahora mismo, con el presidente Trump, es si usted está autorizado y todos los presidentes están autorizados. Qué fácil es para el presidente lanzar armas nucleares. Y la respuesta es que es bastante fácil. Todo lo que necesita es que una persona, siendo el presidente, dé la orden de lanzar armas nucleares. La mayoría de la gente piensa que el Congreso debe ser consultado o tiene que haber una decisión más amplia. Realmente depende del presidente de los Estados Unidos decidir si lanzar armas nucleares o no. Bienvenido, Tom, al programa. Welcome to the program, Tom. This is Roberto Mendoza from the heart of South America. La pregunta es, ¿cómo se activan esas armas nucleares? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza y que acompaña precisamente en este tema a los Estados Unidos a donde quiera que va? Explíquenos un poco de esto, por favor. Well, you were just alluding to this, Tom. The question is, how are the nuclear weapons activated? What is the protocol? And tell us a little bit about the football and that accompanies the President of the United States wherever he goes. How does the process work? Claro. Entonces, si el presidente de los Estados Unidos decide lanzar un ataque nuclear, como dijiste, hay un asistente militar con el presidente en todo momento, quien lleva el maletín llamado fútbol. Dentro de ese maletín están todas las comunicaciones que se necesitan para ordenar el ataque, para que el presidente diga a su asistente que le den el teléfono que está dentro de ese maletín. El presidente hará una llamada telefónica a los comandantes militares. Él tendrá que identificarse quién es y demostrar que en realidad es el presidente y luego dará la orden. Y dentro de ese maletín hay un menú de opción de ataque si quieres, desde ataques pequeños, medianos y ataques grandes y todo lo demás. Y desde el momento en que el presidente dé la orden de lanzamiento, probablemente pasarán entre 10 y 15 minutos antes de que las armas nucleares estén en camino. Por lo que es un proceso potencialmente muy breve, muy débil, pero muy destructivo. Well, following this Bien, question, siguiendo esta pregunta, el presidente es el único que tiene el derecho a activar las armas nucleares, pero tiene una ventana muy pequeña para tomar la decisión, tal vez 3 o 4 minutos. ¿Cómo es un presidente entrenando o qué sucede en hacer lo posible de quien sea que esté en esa posición para que sea capaz de tomar tan grande decisión del momento en un tan poco periodo de tiempo? Esta es una gran pregunta. Yo diría que ningún presidente, ni el presidente Trump, ni ningún otro debería ponerse en una situación en la que tengan menos de 10 minutos para tomar una decisión tan monumental. Si fuera que los Estados Unidos piensa que está bajo ataque, tendría justo lo que usted dijo. Unos minutos o quizá 10 minutos para responder. El problema es que eso podría ser una falsa alarma.
Hemos tenido falsas alarmas en el pasado, así que el presidente escoge responder a una alerta y lanzar las armas nucleares antes que el ataque caiga. Ese precedente estaría iniciando una guerra nuclear equivocada. Porque si es una falsa alarma y el presidente responde con armas nucleares, empezará una guerra nuclear por equivocación. Así que una de las cosas que podemos hacer para reducir el riesgo de una guerra nuclear es evitar la política estadounidense que tenemos hoy en día, que permite al presidente lanzar un ataque sin ninguna advertencia. Y simplemente no tenemos que continuar con esa política y arriesgarnos a una guerra nuclear por accidente. Así que debería ser eliminada. Aquí en La Verdad nos hace libres, en este segmento internacional, estamos hablando de los cánones de seguridad en armas nucleares. Nuestro invitado, Tom Colina, es director de política de Plugshare Fund. Tiene un título en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cornell y 25 años de experiencia allá en Washington, D.C., en materia de armas nucleares. Bueno, vamos a preguntarles algo que ustedes tal vez incluso lo han visto en las películas. ¿Qué debería pasar con el presidente? ¿Se debería limitar las facultades del presidente para activar el arsenal nuclear o por naturaleza misma de la decisión sería aquello poco práctico? ¿Es él con la única autoridad de tomar esa decisión? ¿Qué opinión tiene? So here's a question for you, Tom. Should the powers of the president be limited to activate the nuclear arsenal? Is it practical? What is another option besides this one single person? Perhaps, in the most, it can be any time, 24 hours, that this can happen. So it's impractical to have Congress to meet. But what would be other options to make that decision? Correcto. Esa es una discusión de toda la vida que está ocurriendo acá en Washington, en los Estados Unidos. La cosa es que deberíamos poner más limitaciones a la autoridad presidencial para lanzar armas nucleares. Y si es así, ¿cómo habría que hacerlo? El hecho es que hay una legislación en el Congreso en este momento que podría decir que el presidente no puede lanzar el primer uso de armas nucleares a menos que el Congreso lo apruebe. Así que este es un primer planteamiento. Hay otro planteamiento que dice que los Estados Unidos no debería ser jamás la nación que lance un ataque de armas nucleares primero. Nunca, en realidad. Eso quiere decir que Estados Unidos solo podría responder a un ataque nuclear, pero no lanzarlo primero. Y todavía hay otro planteamiento que dice que al menos deberían haber 2 o 3 personas involucradas en cualquier decisión para hacerlo. Por ejemplo, decir el vocero de la Casa Blanca o el secretario de Defensa, que podrían ser informados y localizados rápidamente para tomar una decisión, aun si esto sucediera muy rápido. Así que hay un sinnúmero de maneras de limitar la autoridad del presidente. Todas ellas han sido investigadas y nosotros las apoyamos a todas. Esta no es solamente una discusión teórica, porque ha habido oportunidades donde las decisiones realmente las ha tomado el presidente, como el famoso episodio de 9 de noviembre de 1979, de la llamada al presidente Carter por su consejero de seguridad Brzezinski a las 3 de la mañana para hacerle saber acerca de una falsa alarma. Y creo que esto no solo se limita a los Estados Unidos. Parecería también que la Unión Soviética en ese tiempo tuvo temas como este. ¿Hubo otras situaciones similares en Rusia? Díganos algo más sobre esto que sucedió en noviembre 9 de 1979. Bien, ha habido falsas alarmas en ambos lados. Lo que yo conozco y tengo más información fue en la administración Clinton, cuando Bill Perry fue secretario de Defensa, cuando se le llamó a mitad de la noche para decirle que habían 200 armas nucleares soviéticas en camino hacia los Estados Unidos. Y si esto fue ocasionado por alguien que hizo un tipo de grabación de entrenamiento en la computadora y no se cumplió. Así que estas son clase de errores humanos combinados con máquinas que son bastante reales, donde los operadores del sistema pensaron que eran muy reales porque en verdad fue hecho por una grabación de entrenamiento. Así que como habría respondido el presidente a este ataque teórico con una respuesta nuclear, habría ocasionado por error una guerra nuclear. No puedo imaginarme nada peor que eso.
momento como ese, y si simplemente notamos que la Guerra Fría terminó ya por casi 25 años y los riesgos de un ataque nuclear intencional son muy reducidos, no deberíamos tomar esa clase de riesgos tan grandes al errar una guerra nuclear. La política de disuasión con un arsenal tan grande como el de Estados Unidos o Rusia, aquí también tendríamos que hablar, no sé si es apropiado, de Corea del Norte, hace que el mundo sea más seguro y será el arsenal nuclear la última garantía para la paz. ¿Qué opina, Tom? The question is, does the policy of deterrence with an arsenal as large as the one of the United States or Russia, or even talking about North Korea, make the world safer, and will nuclear arsenal ultimately be the guarantor for peace? Excelente pregunta. No pienso así. Creo que a estas alturas una acción disuasiva nos coloca en un gran peligro. Para mí, si pudiésemos eliminar todas las armas nucleares, sería el lugar más seguro donde estar, porque ahora mismo hay ese gran peligro del uso erróneo de armas nucleares que de uso intencional. Así que si ninguna nación las tiene, por supuesto, ninguna nación las podrá usar para disuadir a nadie más. El efecto disuasorio se ha convertido por sí mismo en una clase de profecía que se cumple por sí misma. Es la justificación para tener armas nucleares. El hecho es que el mismo Papa recientemente ha estado hablando de forma vehemente acerca de esto, que el efecto disuasivo por sí mismo es inmoral y debemos trabajar para eliminar las armas nucleares. El hecho es que son las naciones que están fuera y no tienen armas nucleares en Sudamérica y en otras naciones más que están tomando realmente el liderazgo en esto, haciendo un llamado de prohibición global en lo que compete a armas nucleares, que fue aprobado por las Naciones Unidas el año pasado. 122 naciones haciendo un llamado a la prohibición global. Esto es algo que realmente creo que la comunidad internacional puede empezar a trabajar, particularmente ahora que los Estados Unidos, Rusia y otros estados nucleares se están rindiendo más o menos a ese liderazgo y procedan al desarme. Casi no hay ninguna presión hacia los Estados Unidos, otros países o poderes nucleares para el desarme. Ese liderazgo tiene que venir de Estados Unidos y el resto del mundo que no tienen armas nucleares, pero que todavía sufren el impacto de una guerra nuclear. Bueno, ahora quiero hablar de arsenales enormes o arsenales pequeños. Cualquiera sea que se convierta en algo muy peligroso. Le voy a hablar un poco acerca del asunto EMP, el impulso electromagnético. ¿Cuán cierto es que la utilización de una sola detonación de un misil nuclear EMP a una altitud sobre los Estados Unidos o cualquier país tendría efectos devastadores e inmediatos y a mediano plazo creando tormentas geomagnéticas incontrolables? Hasta donde yo sé, este es un tema teórico que podría ser verdad, pero creo e imagino que el punto que yo diría es que si una nación, por ejemplo, si el escenario para discutir es Norcorea, con tan solo una o dos armas nucleares, lanzara cualquier arma nuclear a la atmósfera y tratara de perturbar la energía eléctrica de los Estados Unidos o algo que tenga que ver con la naturaleza, lo que yo diría es que si una nación hace uso de armas nucleares en contra de los Estados Unidos, ellos tal vez lo lanzarían hacia el país de Estados Unidos y este caería en una ciudad principal. No veo por qué ellos querrían perturbar la energía eléctrica. Si quieren hacer mayor daño con un ataque nuclear, ellos solo tendrían que atacar una ciudad. Porque aun si ellos lanzaran un misil al espacio tratando de hacer un daño con un ciberataque, los Estados Unidos percibirían que se trata de un ataque nuclear y responderían probablemente con todo lo que tienen. Así que es una amenaza teórica que no creo que sea muy práctica en el mundo real. ¿Cuál es el rol que deberían jugar los países en regiones como Latinoamérica, por ejemplo, que no tienen armas nucleares, pero que podrían sufrir las consecuencias del uso de estas armas de destrucción masiva? What roles and initiatives countries that, like in regions of like Latin America you just mentioned, that do not have nuclear weapons, but surely will suffer the consequences of a nuclear war. What initiatives do you think should be advanced?
Bien, en particular el Tratado de Prohibición de Uso de Armas Nucleares que fue aprobado por las Naciones Unidas al final del año pasado. Esta es una iniciativa de los Estados Unidos que no tienen armas nucleares y para mí esta es la mejor respuesta al hecho de que los estados con armas nucleares se están moviendo muy lentamente hacia un desarme y los Estados Unidos en particular con el presidente Trump parecería no tener un plan para continuar el control de armas y un desarme. Así que lo que incumbe a otras naciones para dar el paso de liderazgo y llevar el proceso hacia adelante. En este sentido, el Tratado de Prohibición o de Desarme Nuclear necesita ser ratificado por 50 estados, 50 naciones antes que comience a ser implementado. Así que creo que esa es la forma de definir una campaña o los esfuerzos que las naciones sin armas nucleares, naciones en Latinoamérica y donde sea, puedan trabajar para poner presión sobre los estados con armas nucleares para hacer mucho más. Gracias. China protestó vehementemente en los últimos días ante la nueva postura nuclear de Estados Unidos. Indicaron que ellos estaban malinterpretando a China y expresaron su preocupación. ¿Cuál es esa nueva postura y por qué China ha reaccionado de tal manera? Bien, podría estar respondiendo a lo que se llama la postura Trump. Esto ocurrió la semana pasada, donde la administración Trump está viendo básicamente a China como una amenaza y apunta al incremento del arsenal nuclear chino, como también se encuentra en los Estados Unidos. Creo que esto es desafortunadamente lo que pasa cuando la gente en Norteamérica trata de apuntar a China como una amenaza nuclear y que está en expansión. La realidad, como dijiste, es que los Estados Unidos tiene miles de armas nucleares y China tiene cientos. Así que realmente no hay punto de comparación entre el arsenal nuclear chino y el norteamericano. Entonces, yo lo que pienso es que China no es ese tipo de amenaza para algunos. Podría ser para otros. Es usado como una excusa de la administración Trump para ocultar amenazas. Pienso que China está en lo correcto para estar preocupado y haber sido malinterpretado y no haber sido visto de una forma razonable. Estamos tocando el tema de los cánones de seguridad en armas nucleares ya en esta recta final, aunque la respuesta para muchos será obvia. Pero, ¿qué debe hacer el mundo con las armas nucleares y más los países que las están desarrollando? Well, probably you addressed this several times in this dialogue. Well, we have nuclear weapons, hundreds, thousands of them by some nations, fewer and sometimes dozens by other nations. So what should happen at this point, and what will be the step? You said a ban, but is that feasible? Because countries depend on their military strategies based on those weapons. So it's almost like the ones who will be opposing this kind of ban are exactly the countries that need to be part of it. El Tratado de Prohibición o Tratado de Desarme Nuclear es un proceso a largo plazo. Ninguno de los países con poderes nucleares ha firmado el mismo y probablemente no lo harán tan pronto como se piensa. Así que además de que este tratado actúe internacionalmente y que entre en vigor, necesitamos que los poderes nucleares tomen ciertos pasos por sí mismos y la esperanza es que a largo plazo la presión internacional que ha creado el Tratado de Prohibición presiona a los Estados Unidos y Rusia para hacer más al respecto. Son estos dos países los que poseen el 90% de existencias mundiales de armas nucleares. Así que la responsabilidad está sobre los Estados Unidos y Rusia y hay que actuar más unidos y hacer mucho más de lo que se puede hacer. Ellos pueden reducir sus fuerzas nucleares más de las que tienen, pueden limitar la manera en la que se usan sus fuerzas nucleares, ellos pueden quitar las fuerzas apagando la alerta, pueden eliminar parte de sus fuerzas. Así que el problema en este momento es que Estados Unidos y Rusia no están comprometiéndose en un diálogo de manera tal que se reduzcan los peligros nucleares. El hecho es que vamos en la dirección opuesta, ver a los Estados Unidos hablar de nuevos tipos de armas nucleares, las nuevas
emisiones para armas nucleares, ver a Rusia haciendo lo propio es un tiempo bastante peligroso desde esta perspectiva, porque los poderes nucleares no se están comportando bien y en realidad están incrementando la chance de una guerra nuclear. Así que es la responsabilidad de los estados que no son nucleares tomar ese liderazgo y hacer que el mundo se mueva en una dirección alejada de las armas nucleares y esperar tener un mejor liderazgo en los estados nucleares para dar respuesta a esa presión. Quedé sorprendido. Tuvimos un evento en Hawái hace unas semanas atrás. Creo que podría ser una marejada para las comunidades a lo largo del país que vieron en vida directamente una situación que era agonizante para los que estaban atravesando ese momento, pero aparece como si hubiésemos dejado las pantallas y no he visto a la sociedad civil discutir más acerca de esto. ¿Por qué cree que esto suceda? ¿Estamos aceptando las armas nucleares como parte de nuestra vida? Pienso que es parte de esto, y la otra parte es que la gente piensa de la guerra nuclear como algo en lo que no pueden hacer nada al respecto. Sabes, claramente a la gente está preocupada en los Estados Unidos. Ves que la gente compra refugios antinucleares, refugios antibomba, atestando sus sótanos con provisiones para sobrevivir una guerra nuclear. Me gustaría que la gente tome ese tiempo y esfuerzo en aplicarlo, aprendiendo acerca de los temas relacionados y educarse y verse más bien involucrados. La guerra nuclear es un tema de política, así como la seguridad social, como la inmigración, así como cualquier otra cosa. Y las políticas en la administración Trump promueven hoy en día un incremento del riesgo de una guerra nuclear. Así que lo más importante que debe hacer la gente es involucrarse y hacer la diferencia en sus comunidades locales. Ahora, este es un mensaje en los Estados Unidos primariamente y otros estados nucleares, pero quiero reforzar un punto, que la política nuclear es pública como cualquier otra y la gente puede hacer la diferencia involucrándose. Bueno, queremos agradecerle a Tom Colina, director de política de PlusShares Fund. Él es también titulado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cornell. En su vida profesional ha aportado con 25 años de experiencia en Washington, D.C., en materia de armas nucleares, defensa antimisiles y no proliferación al fondo PlusShares. Ha trabajado extensamente como investigador, analista y defensor para fortalecer los estudios, para poner fin a las pruebas nucleares de Estados Unidos. Hemos hablado de los cánones de seguridad en armas nucleares con Tom Colina, a quien le agradecemos. Thank you, Tom. Thank you very much. Muchas gracias, fue un placer estar aquí. Bueno, gracias, muy amables. A los que desean continuar esta conversación, los esperamos en Twitter, en Pocho Salcedo. Y gracias al invitado y gracias por este tiempo de compartir con el segmento internacional de La Verdad nos hace libres. Y no olviden que entrevistas como esta y otras son difundidas a través de Optimum en los Estados Unidos. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.